periodista Rafael Cardona. Hoy se cumplen 4 años del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador y los... ¿Qué dije? Perdón. ¿Qué dije? Perdóneme, es que estaba leyendo un recado para Rafael Cardona. Discúlpame, querido Carlos. Es que de Rafa Cardona todo mundo habla y de ti no habla nadie. Mejor habla tú. Nadie me pela, Pepe. Voy a llorar. Sufre, por favor, pero creo que va a sufrir más el presidente de la República con lo que vas a decir. Porque, digo, yo te pregunto así simplemente, ¿tiene algo que celebrar Andrés Manuel López Obrador luego de los 4 años del triunfo? Mira, yo creo que él sí lo celebra porque con él sucede algo que a mí me llama mucho la atención. Yo soy escéptico, para empezar, de lo que yo mismo pienso o hago, pero el presidente, de manera muy notable y verificable, cree todo lo que dice. Todo lo que dice, estoy seguro de que lo cree. Es decir, él no miente. En ese sentido tiene razón en no decir mentiras en cuanto que no las profiere de manera deliberada. Pero mira, no tiene en rigor mucho, si no es que nada que celebrar. Esto me hace pensar en aquello del que se cae, tropieza, se da un golpazo y todavía se ríe. La gente dice, pues, ¿de qué se ríe? Aquí, pues, ¿para qué la fiesta? No entiendo la fiesta. Mira, el presidente apostó por algo que una lectura sectaria de inspiración marxoide, ni siquiera es marxista, es marxoide, adoptó una fracción del trotskismo que llamaba la polarización de las contradicciones. De ahí que ayer o antier dijera esa barbaridad de que lo mejor, fíjate, esto es textual, comillas, lo mejor es lo peor que se va a poner. Fíjate nada más, cuando hablaba sobre su estado de ánimo, dice, lo mejor es lo peor que se va a poner. Bueno, esta frase, hay que recordar, encaja perfectamente en aquella otra que erizó la piel cuando dijo que la pandemia le había caído como anillo al dedo. Es decir, esta cosa de polarizar las contradicciones es lo que explica el cotidiano mensaje de división y siembra de odios en la población. Eso explica su embestida contra los padres de niños, imagínate, con cáncer, diciendo que eran instrumentos de sus adversarios. Eso explica su guerra, pues que no condujo a nada contra las farmacéuticas, contra la comunidad universitaria, no se digan los golpes a la UNAM. Eso explica su encono con la actividad periodística e intelectual. Eso con una serie de sectores que incluye a los jesuitas, que incluye a los ministros de la Iglesia Católica toda, de lo que vendría siendo la Iglesia mexicana, en su descalificación de lo que dicen los obispos. Los obispos dicen que el de México es un estado fallido, Y ni se diga con esta agresión que ni a cuento venía, caray, no contra mi tocayo Alarraqui, sino contra la comunidad judía, la comunidad judía internacional, mundial, profiriendo una injuria de lo menos tolerable que puede ser, porque, pues imagínate si no experimentó la comunidad judía el horror del exterminio, con decirle a Carlos Alarraqui que tiene pensamiento hitleriano. Eso también explica esto de polarizar las contradicciones y que lo mejor es lo peor que se va a poner y que la pandemia cayó como anillo al dedo. Explica su rijosidad contra el gobierno español. Eso explica su rijosidad
contra el Parlamento Europeo. Eso explica su rigurosidad con el gobierno panameño cuando se fue encima de la canciller de Panamá. Es decir, es una variante. Yo no sé si tú recuerdas, Pepe, que había un personaje, Don Neto, que era de un ventrílocuo célebre. Y Don Neto, no sé si Don Neto o Titino, que era el otro muñeco que manejaba el ventrílocuo, decía, y le rajo la cara a cualquiera, y le rajo la cara a cualquiera. Es decir, es como bien dijo el querido, pues con el que me confundes, Rafael Cardona, pues tenemos un presidente pendenciero que bien podría parecer como el valiente en los cartones de la lotería. Pepe, se la pasa retando a todo mundo y dando recetas inclusive a los economistas diciendo que inventen otra cosa en los bancos centrales que no sea solo subir las tasas de interés para combatir la inflación. Quiere que... Bueno, pero entonces, ¿qué va a celebrar? Su agresión a las clases medias. ¿Qué va a celebrar? Que casi 4 millones de personas de las clases medias ya están en los rangos de la pobreza. ¿Qué va a celebrar? Que los pobres siguen huyendo del país, ya sea porque ni siquiera los apoyos sociales que les ha limosneado les alcanzan para vivir, o los que huyen de la violencia y que han dejado sus casas en amplias zonas del centro del país, como sabemos que ha ocurrido en comunidades de Zacatecas, de Durango, de Michoacán, y que dicen a volar paloma. ¿Qué va a celebrar? Va a celebrar el elefante blanco que será por lo pronto, cuando menos durante un año, calculan, la refinería de Dos Bocas que inauguró hoy. ¿Qué va a celebrar? El aeropuerto en Santa Lucía, que como acaba de informar uno de nuestros compañeros, tiene creo que 6 o 7 vuelos diarios. Bueno, y que además se está descarapelando, se le están cayendo algunos cristales en la techumbre al aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Qué va a celebrar? Que le dio el nombre de Felipe Ángeles sin antes pedirle al ejército que dignifique la memoria del general Ángeles, que murió, y desde el punto de vista jurídico, como un traidor a la institución que es el ejército. Bueno, ¿qué va a celebrar? El que las cosas cada vez se pongan peor. Ahí la dejo, Pepe. Y aquí la cachamos y la audiencia también. Gracias, querido Carlos. Los demonios andan sueltos, muy sueltos en esta fecha importante para la 4T. Que te vaya muy bien. A ti también, Pepe. Buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.